Bueno, Ronald, entonces, como te comentaba, han estado dando partidos de la época del Mundial del 90, del Mundial del 2006, del Mundial de Clubes. Incluso he visto partidos amistosos de la selección antes de la eliminatoria del 90, los partidos del Mundial de Egipto, donde ya vos eras el director técnico. En muchos casos vos estuviste inmerso como jugador o como técnico. Incluso también creo que vi un partido en Trinidad y Tobago en la eliminatoria para el 98. Yo lo que quisiera saber, primero, en tu parte como jugador, ¿qué ves que ha cambiado del 90 o de esa época del 90 a hoy? ¿Cuánto ha cambiado el fútbol en lo técnico, en lo físico? Eh, tenía menos estrategia el jugador en aquel entonces, se jugaba más a corazón, o si ves que había cierta planificación en los partidos. ¿Cómo lo consideras, Ronald, de esa época de los 90 y todavía para el 2002 cuando vos jugabas? 2005 también. Bueno, Gerardo, mucho gusto saludarte nuevamente y poder participar en esta nota. Han cambiado algunas cosas. Yo lo he notado bastante porque, como usted bien dice, lo sufrí o lo viví más bien como jugador y después como entrenador. Primero, con respecto a la parte futbolística de un jugador meramente, yo en lo que he visto que fue cambiando durante mi carrera fue primero la parte física, sin ninguna duda. A pesar de que en los años 90 nosotros trabajábamos mucho más bien la parte física, hacíamos mucha resistencia, mucho aeróbico, nosotros no trabajábamos tanto la fuerza. O sea, la fuerza que trabajábamos nosotros la trabajábamos muy folclóricamente. Por ejemplo, con llantas o nos subíamos un compañero a los hombros o saltábamos de dos en dos las gradas del estadio Saprissa, porque hasta eso me tocó hacer incluso allá en Guatemala cuando también jugué. Entonces, la parte científica en la preparación cambió mucho en la parte física. Eh, Corríamos mucho, sí, pero no sabíamos correr, es una contradicción. La alimentación también cambió muchísimo. Ustedes los videos y los amigos que lo hayan podido ver, ven que los jugadores son fuertes, grandes, atléticos, pero no son tan atléticos, ¿verdad? No están tan marcados. Era más de fuerza general, ¿verdad? De esa fuerza de alimentación y de natación que podía tener. Eso es un aspecto también importante. No teníamos tanta información como se tiene ahora. Ahora el jugador está más cargado de información, análisis del rival, sistemas técnico-tácticos, parte estratégica, videos. Nosotros antes de eso tampoco lo teníamos. Nosotros salimos, por ejemplo, a jugar los partidos de Italia 90 sin ver un solo video de alguno de nuestros rivales, más de lo que el técnico nos dijo por un papel y por una pizarra. Nosotros no tuvimos esa oportunidad. Entonces, bueno, ya he abarcado varios puntos los cuales podemos ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, para resumir, la preparación física es un tema importante. Alimentación, otra. La preparación de información de partido, otra. La parte táctica, yo pienso que en la parte táctica se ha mantenido parejo, aunque en estos últimos años han existido algunas tendencias de muchas rotaciones dentro del campo. Nosotros éramos más fijos, éramos posiciones más establecidas, ¿verdad? Un defensa central era un defensa central. Un lateral era un lateral. No tenía que meterse a jugar por dentro, no tenía que estar viniendo hasta sacarle la pelota a los centrales. ¿No? Todo eso comenzó a darse hace unos 8 años, 10 años con la época de Guardiola, pero nosotros antes no jugábamos así, éramos más, habían más requerimientos tácticos establecidos por posiciones. Ronald, me llama la atención, yo lo recuerdo ya porque ya tenía noción de esos partidos, aunque era un poco niño, pero ya recuerdo muy bien esos partidos de fogueo de la selección antes del Mundial del 90. Vos no estuviste en esos fogueos, pero si ahora los has visto, yo lo que he notado es, no sé si el término está bien, pero me parecía ver a la selección como desordenada, no sé si ese es el término, los veía como corriendo muy a lo loco, como, no sé, vos sos técnico, me puedes guiar con los términos, pero me parece que la selección no era
a ver, como que cada quien trataba de hacer lo suyo en la cancha, ¿verdad? Me imagino que había una idea del entrenador, le dije, hagan esto, el rival es así, así, y listo, ¿verdad? Y me parecía que todo el mundo corría como corderito por la cancha viendo cómo solucionaba los problemas. Y, no, no, sé si me explico bien o si se puede ver así. Te hablo antes del 90, los fogueos, donde vos no estuviste, pero me imagino que has visto los partidos. Bueno, es que precisamente es por lo que le dije anteriormente, que el jugador físicamente estaba preparado, pero no sabíamos correr. Esa es la respuesta. Eh, el orden táctico comenzó a darse prácticamente a finales de los 90 porque, bueno, a mí me tocó jugar en tres distintas décadas. A mí me tocó jugar finales de los 80, completo los 90 y prácticamente mediados de los 2000, ¿verdad? Porque yo me retiré en el 2005. Pero fui observando ese cambio del saber correr y no saber correr. Por ejemplo, para ilustrar esto y que nos entiendan, nosotros en el 89 o en el 88, cuando jugábamos, incluso bueno, yo en primera división o con la selección juvenil, existía la marca hombre a hombre. Y entonces, por ejemplo, yo, que era un stopper por derecha, era encargado de marcar al número 9 del rival. Y yo lo tenía que seguir por donde él fuera. El juego en zona comenzó a desplazar la marca individual o la marca hombre a hombre. Yo tuve entrenadores, incluso a inicios de los 90, cuando ya esta modalidad había pasado, que se seguía marcando personal. Usted muy bien puede identificar cuáles entrenadores hemos tenido en nuestro país que marcaban personal. Y si el jugador iba hasta el banquillo, tenía que ir hasta el banquillo a escuchar cuando hidrataba o cuando el técnico le decía eso. Entonces, eso fue cambiando en el fútbol con el juego zonal, ¿verdad? Pero no se corría bien. Los entrenamientos para nosotros en aquella época era correr 14 kilómetros. Eso actualmente no sirve para nada. Correr 14 kilómetros para un futbolista no sirve. O sea, es mejor que corra 6 kilómetros o 7 kilómetros, pero que los corra con pelota y que los corra bien, específicamente para lo que él va a hacer en el partido. ¿Me explico, Gerardo? Entonces, eso cambió Claro, no. muchísimo, pero usted tiene toda la... Antes los partidos eran como más por pundonor, como aquella frase, yo voy porque yo le llego. O sea, no, yo no voy porque tal vez no llegue, porque esa zona la ocupa mi compañero, yo no tengo que ir ahí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, esa percepción óptica está usted muy acertado, que yo también cuando veo esos partidos también lo digo. Ronald, cuando vas al Mundial de Clubes y ya uno hace ya uno compara las imágenes, eh, obviamente ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Ya se ve un fútbol, o sea, volvemos a lo mismo, más ordenado, lo que decís vos, o sea, hay más estrategia, más táctica. Como jugador, y vos lo apuntás muy bien, jugaste en tres épocas diferentes. ¿Ese cambio lo notaste muy brusco o no? Porque con el pasar del tiempo se va adaptando uno a las nuevas ideas, a las nuevas tendencias, a que la dinámica del deporte cambia, o fue como contrastante, decir, mira, es que yo jugaba así y ahora pues mi posición me obliga a estar aquí o tengo que saber cuándo ir o no sé, fue muy brusco el cambio o no se nota. Fue paulatino el cambio, fue paulatino porque yo tuve una ventaja importante que desde muy joven yo jugué internacionalmente, ¿verdad? O sea, fui muy joven al Mundial de Arabia Saudita y entonces ya entendí que la marca no era tan personal, o sea, que si mi 9 se salía de mi zona, yo no tenía que ir hasta allá porque lo tomaba otro compañero, entonces lo fui entendiendo joven. Por eso fue que en mi proceso de formación ya y en mi consolidación en primera edición, yo no lo sufrí tanto. Pero yo me imagino de que si usted le hace esta pregunta a compañeros que yo tuve esa selección, como Roger Flores, como Héctor Marchena, ¿verdad? Como Mauricio Montero, que son un poco más abajo de los 80, ¿verdad? O sea, inicios de 80, ellos evidentemente sí lo van a tener que sufrir porque uno se sentía seguro teniendo al rival a la par. Me explico. No hay nada más difícil que usted marcar a una persona que no esté en la zona donde usted está, porque usted tiene que ir a buscarlo. Y cuando nosotros comenzamos a jugar
ya en el 90 que jugamos allá en Italia unos partidos de fogueos, yo vi que los equipos comenzaban a rotarse y ahí se volvía loco uno. Entonces uno fue poco a poco entendiendo eso. Cuando ya yo comencé a jugar a mediados de los 90, ya yo lo tenía adquirido completamente y entonces más bien lo que hacíamos era transmitirlo y también el fútbol fue evolucionando, ¿verdad? Las tácticas y las estrategias de los técnicos también fueron cambiando, ya encontramos entrenadores que ya estaban en la nueva corriente, aunque todavía quedan algunos de los de atrás, pero ya comenzamos a renovarnos y comenzamos a comprender que las nuevas corrientes del fútbol iban cambiando y por eso es que yo las pude tomar bien, o sea, no fue un cambio tan brusco porque, repito, yo lo comencé a hacer desde joven. Ronald, en tu parte como técnico ya en el 2009, que he visto los partidos de Egipto, eh, jugamos, vamos a ver, entiendo que los técnicos, al igual que el fútbol, tienen que ir avanzando y yo sé que vos en eso te retroalimentás con mucha frecuencia. Pero hoy en día Costa Rica, el fútbol de Costa Rica es igual al del 2009, en ojos tuyos como técnico, o hemos cambiado algo. Eso es una muy buena pregunta. Algunos conceptos han cambiado, pero se ha mantenido prácticamente la mayoría del 2010. Del 2009, perdón. Nosotros en el 2009, precisamente ahorita estoy haciendo un trabajo con respecto a eso. Nosotros utilizamos conceptos bastante modernos en aquel mundial, estoy hablando hace 10 años. ¿Cuáles conceptos utilizamos que actualmente se están dando? La defensa compacta, el pressing medio, alto, alto, medio, bajo y salidas en velocidad o en transición. Nosotros cuando utilizamos esos conceptos en el Mundial de Egipto, nosotros tuvimos muy buen éxito porque nosotros sabíamos de que no éramos un equipo favorito y que la gente y los equipos nos querían golear. Cuando recibimos la primera goleada contra Brasil, si usted ve los siguientes partidos, la disposición táctica nuestra cambió bastante y nos convertimos en un equipo muy veloz en contraataques, en contragolpes y siempre utilizamos los bloques muy cortos. Estoy hablando desde hace 10 años. Hoy, si hablamos de eso, vemos que encontramos una similitud. Pueden haber algunos cambios de 10 años para acá, pero el génesis del fútbol internacional ya nosotros lo estamos practicando desde hace 10 años a nivel sub-20. Equipos compactos, equipos con transiciones rápidas, equipos con muy buena estrategia en pelota quieta, equipos con líneas adelantadas, equipos con buena salida de pelota. Todas esas cositas que pasaron hace 10 años todavía se mantienen. Hay otras que cambiaron. Hablábamos ahora de que ahora hay una costumbre muy metida en algunos equipos de meter a los laterales a jugar por dentro, de ponerle extremo a jugar por fuera e intercambiar posiciones en la iniciación de juego. Con esto digo que el volante 10 viene hasta la defensa central a sacarle la pelota al central, el central pasa a ser contención, el contención pasa a ser un volante ofensivo. Todas esas variaciones que se están dando ahora actualmente en el fútbol, algunos equipos la usan, otros equipos no. Aquí en Costa Rica tenemos un exponente muy grande en esa nueva visión o esa nueva metodología de juego que es Saprissa, pero vemos otros equipos que no, que lo han mantenido. Por ejemplo, Alajuela ha mantenido una estructura siempre igual, Herediano mantiene una estructura igual. Usted no ve pocas veces a jugadores en posiciones en las que ellos no están acostumbrados. Saprissa se lo hace, bueno, porque Saprissa tiene jugadores que su técnico se les ha encomendado otras misiones, pero a nivel internacional, eso nosotros a nivel de selecciones muy pocas veces lo vemos. Ronald, técnicamente, ¿cómo ves al jugador tico de tu época de futbolista hace algunos añitos, ¿verdad? Y al tico de hoy, técnicamente, no en estrategia, no en táctica, sino en técnica. Seguimos manteniendo la técnica que teníamos en aquel entonces, la hemos perdido, ha mejorado. ¿Qué sentís? No, para mí la hemos perdido. Para mí la hemos perdido. Yo tuve compañeros que técnicamente eran muy buenos jugadores. Enfrenté a jugadores muy técnicos, ¿verdad? Lo que pasa es que el fútbol cambió. Ahora el fútbol no, la técnica no solamente basta. Entonces
encontramos aquella frase de antes que escuchábamos todos que decíamos, Costa Rica juega bien, pero tiene un fútbol artesanal. No sé si algún día usted la escuchó. El Claro, fútbol claro, artesanal, claro. ¿verdad? Es que no, Costa Rica no pasa porque tiene un fútbol artesanal. Entonces, tuvimos jugadores en el pasado de una calidad técnica impresionante, pero no le agregaron la otra parte en la cual ahora está en boga, que es la parte física, la parte de la potencia, la parte de la velocidad. Entonces, traslademos a jugadores de aquella época y los trasladamos a esta época y sí, con la pelota en los pies pueden hacer diferencia, pero los recorridos físicos de los partidos de fútbol ahora están demandando alrededor de 14 kilómetros por partido o 13 kilómetros en competiciones de alto nivel. Eso antes nunca lo podían correr porque la pelota siempre iba al pie. Usted ya estaba con la pelota en el pie y las marcas eran muy sombreadas, no se marcaba cerca, no había pressing como se hace ahora. Entonces, evidentemente, sí hemos visto un cambio. Los jugadores técnicos que todavía tenemos en nuestro fútbol nacional, tienen o se tuvieron que adaptar a meterle el ingrediente físico. Y en el ingrediente físico hay una demanda, evidentemente, en velocidad, en fuerza, en potencia, en resistencia, que ellos también la tenían, pero tal vez la tenían a otro ritmo. Y bajo ese panorama, Ronald, bueno, porque, a ver, voy a agregar algo. Sé que ustedes en esa época eran jugadores de lo que llamamos de barrio, ¿verdad? O sea, en una calle, en una plaza vacía, no necesariamente jugaban con una bola, jugaban con un pedazo de periódico y lo transformaban en una bola. O sea, todos esos condimentos que enriquecían la técnica de un jugador y que se trasladaba a las canchas de primera división. Hoy en día, pues no es tan seguro salir a una plaza vacía, ahora tenemos PlayStation, ahora hay Fútbol 5, ahora se juega cualquier otra cosa. Eh, en fin, hay un montón de cosas que condicionan que se pueda hacer lo que ustedes hacían. Pero si hay que enseñar el fútbol en los equipos o en las escuelas de fútbol, ¿cómo se puede trasladar ese ingrediente técnico con lo físico que estás mencionando ahorita? Bueno, yo digo que es un proceso de trabajo poco a poco, despacio, ¿verdad? Hay que ubicarnos primero en la edad del muchacho, del niño que llega a esa escuela de fútbol que usted dice, a ver qué es, a qué edad entra, ¿verdad? Hay chicos que tienen un proceso de entendimiento más que otros. Y uno de los objetivos, porque yo también he trabajado en escuelas de fútbol, lo trabajé en formación de jugadores jóvenes. Primero lo que se le tiene que dar es la pelota. La pelota es el ingrediente número uno antes que el físico. Entonces, de la edad entre los 6 años y los 12 años, la pelota tiene que convertirse en la prioridad para ese joven o para ese niño. Después de los 12 años, cuando él ya por su adolescencia o preadolescencia comienza a desarrollar, se comienzan a dar los ingredientes físicos, comienza a darse coordinación, darse un poquito de fuerza, se comienza a dar resistencia para que ya con esos primeros años en su iniciación en la parte técnica ya haya podido mejorar por medio de ejercicios, de recepciones, enseñarle al muchacho qué es borde interno, qué es borde externo, cuándo utilizarlo, ¿verdad? Saber mover sus manos, saber mover sus piernas, porque usted ve un partido, por ejemplo, de chiquitos, y usted los ve a todos con las manos sueltas, ¿verdad? Y a cada rato hay manos, cada rato se caen los chicos, es porque no han aprendido en su proceso de iniciación todavía los fundamentos físicos. Pero sí, vemos chiquillos que majan la pelota, que se dan vuelta, que giran, entonces hay que estimularles en esas primeras edades, desde los 6 años hasta los 10 o 12 años, que la pelota sea el ingrediente y después más adelante podrá venir ya un poquito, como decimos, de fuerza, resistencia, las bandas TRX que ahora están usando, los ejercicios de propiocepción, que es cómo yo puedo manejar mi equilibrio y puedo utilizar mi cuerpo, ya aquello de las pesas, de aquellos pesos que nos tiramos nosotros con aquellos baldes de tarros de pintura con cemento que nos ponían eso ya quedó atrás, ¿verdad? O sea, ahora ya, yo digo que lo único, a no ser de que el muchacho se meta en un gimnasio de CrossFit de esos que hay ahora, lo único que yo veo que es muy importante, que todavía se mantiene en nuestra época, es los neumáticos de las bicicletas. ¿Se acuerda que se estiraban y se cogían como para hacer ejercicios de resistencia? Pero eso se tiene que ir dando después, Gerardo, hasta cuando ya el muchacho haya entendido cuáles son los criterios
¿verdad? Y por eso es muy importante que los entrenadores en esas edades entiendan muy bien qué es lo primero que tiene que inculcarle a ese muchacho, ¿verdad? Por la edad, ¿verdad? Y por cómo él es físicamente antes de pretender hacerlo un atleta, primero hacerle y meterle los conceptos técnicos del futbolista. Bueno, Ronald, yo para terminar y agradeciéndote muchísimo, te quité 20 minutos, más bien, muchas gracias. Quisiera una conclusión tuya, Ronald, porque al final uno ve estos partidos y yo, para mí ha sido como revivir viejas épocas muy bonitas, ¿verdad? Pero uno cae en cuenta que el fútbol ha cambiado y que el fútbol en Costa Rica ha cambiado también. Yo quisiera una última, como una conclusión tuya, si hemos cambiado para bien, qué se puede hacer todavía por mejorar y qué retomarías de esa época que tal vez ya no hacemos, que se haya perdido, aparte de la técnica que me dijiste, que se hacía bien en esa época que ya tal vez no se hace y que se podría retomar. Bueno, intentaré ser bastante claro y corto, porque en una sola consulta venían como tres. Yo digo que el fútbol ha cambiado. El fútbol cambió desde hace algunos años, cambió. Nosotros hemos sido parte de ese cambio y nuestros jugadores también. De hecho, por eso tuvimos esta gran participación en Brasil 2014, en el cual nos adaptamos perfectamente a un fútbol acorde a a la alta exigencia, ¿verdad? Jugando contra equipos de alto nivel y comportándonos a la altura, desde el punto de vista físico, técnico, táctico y psicológico, que son los puntos más importantes que tiene que manejar cada jugador, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos dentro de esa élite, bueno, dentro de esa élite no, estamos metidos dentro de esta nueva corriente. ¿Qué ha cambiado? La parte física. ¿Qué ingrediente importante se le debe complementar? Que ya de por sí el jugador debe tener la parte técnica. Ahora, la parte táctica, que es de parte del entrenador, y la parte psicológica, juegan un papel importantísimo que tenemos que seguir invirtiendo en ellos, en los jugadores, dándole todas esas facilidades. Algunas veces uno peca, los entrenadores pecamos de dar exceso de información al jugador, por lo cual le quitamos creatividad. Antes nosotros teníamos mucha creatividad porque teníamos menos información. Ahora nosotros le damos más información de la cuenta y algunas veces privamos de esa libertad de ejecución al jugador de fútbol, y eso es un mea culpa de todos nosotros como entrenadores. ¿Qué podemos rescatar de antes? Lo que podemos rescatar de antes para aplicarlo hoy en día es el pundonor, las ganas, el amor por la camiseta, es sudarse, correr hasta el último momento. Yo viendo esos partidos, a mí me hubiera encantado entender yo hace ya casi 30 años cuánto yo corrí en los partidos, porque yo me veo en esos partidos corriendo y yo digo, o sea, pude haber corrido 12, 14 kilómetros fácilmente. Y nosotros absolutamente no teníamos ninguna forma de medir eso, solamente era cuántas pulsaciones yo sentía por minuto, ¿verdad? Si estaba muy cansado era porque el corazón me sonaba mucho, ¿verdad? Entonces, si ya no aguantaba era porque me ratonaba. Nosotros ahora nos podemos dar cuenta que eso también es un capítulo importante, Gerardo, que no hablamos y que podemos hacer en una segunda parte de esto, porque a mí me encanta hablar de esto. Es que actualmente nosotros nos podemos dar cuenta por medio de una gota de sangre cómo está el ácido láctico en las piernas de los jugadores. En un estudio de fatiga. Antes, si usted llegaba de último cuando salía del grupo era porque estaba mal físicamente. Y no necesariamente todos teníamos que correr lo mismo, porque ahora hay especificidad en el requerimiento táctico y en los recorridos. Un lateral no puede correr lo mismo que un defensa central. Un volante de contención no puede correr lo mismo que un volante creativo. Entonces, antes, si usted llegaba de último, está mal físicamente. Ahora no, ahora se corre incluso hasta por posiciones. Se les programa el polar o los GPS a los jugadores de acuerdo al recorrido que tiene que hacer, y no solamente eso, de acuerdo al ritmo, ¿verdad? Previo a hacerse pruebas físicas. O sea que esto ha cambiado muchísimo. Por eso es que es muy difícil hacer comparaciones, ¿verdad? Más de las que estamos haciendo, porque después entra el otro argumento, la parte que dicen, sí, es que antes se jugaba con mucho amor, con mucha gallardía, con mucho corazón. Antes tenían amor por la camiseta. No, no, no.
hoy todavía le tenemos amor a la camiseta, lo que pasa es que ahora se corre. Entonces, mentalmente sí, podemos retomar actitudes, aquello de que un golpe en la cabeza, a mí me amarraron la cabeza y yo te seguía jugando. Hoy actualmente no se puede hacer eso. Usted tiene una cortadura y si sigue sangrando tienen que salir del partido. En FIFA hay un golpe en la cabeza y ¿cuál es el reglamento, Gerardo? Va para afuera. Un golpe en la cabeza, el doctor está clarísimo que tiene que salir, no puede volver a entrar. ¿Cuántos golpes no nos llevamos nosotros? O se han llevado un montón de colegas en la cabeza que hasta yo perdí el conocimiento y no sabía ni dónde estaba. Un día me metieron un cabezazo, aquel centro delantero que jugaba en Cartago, ¿se acuerda? Pedriño, Ah, sí, que jugaba claro, con claro. Pedro Pablo Ribeiro. Pero Pablo Ribeiro Pedreño, sí. Yo me golpeé la cabeza con él jugando Saprissa Cartago en Cartago y yo hasta el día de hoy lo cuento. Se lo prometo que yo terminé ese partido y yo no sabía ni dónde estaba, ni cuáles era mi, o sea, yo me volví a ver mi camiseta y yo no sabía si yo jugaba con Saprissa, con Cartago, si estaba en la selección, porque volví a ver y estaba Gabelo atajando con Cartago, Cartago. estaba Roge Flores jugando conmigo, Marchena jugaba y yo no sabía, digo, oye, ¿con quién estoy jugando yo? Y me tuvieron que llevar al hospital, etcétera. O sea, con esto, así folclóricamente lo ilustro de que antes era por el amor, por no querer salir. Actualmente eso ha cambiado mucho y ahora tenemos que nada más adaptarnos a esta nueva corriente que estamos viviendo actualmente y preparar a los jugadores para lo que están preparados los otros jugadores en el ámbito internacional.